1968 empecé yo en la vida nocturna, que por cierto se llamaba La Bacará, eso quedaba en la avenida André Bello, era un negocio nocturno, una discoteca. Las primeras discotecas que se hicieron en Caracas eran discotecas que eran con muy poca cuestión de equipo, ¿ves? Porque no había todavía la tecnología que después se hizo, en el caso de City Hall, super discoteca con un sonido tipo neoyorquino y toda esa cosa. Las otras discotecas pues eran equipos muy, ahorita diría yo que caseros, ¿ves? Porque eran unos equipos con unas plantas de tubos en ese tiempo, imagínate, unas plantas de tubos que de pronto tú estabas en pleno auge de boncha a la 1 de la mañana y te fallaban las dos plantas de tubos, se apagaban, ¿ves? Porque se recalentaban los tubos, Irving. Lo que había eran, como te digo, 2, 4 corneticas y no había más nada. No había mezcladores, o sea, no había mezcladores. O sea, tú en ese tiempo no había audífonos, te lo digo, no había audífonos. O sea, terminaba el disco más o menos, tenía que, bueno, colocarlo más o menos porque no tenía audífonos, que empezara ahí el disco, ¿no? Porque si se demoraba mucho quedaba un bache inmenso, ¿tú me entiendes? Los tocadiscos eran sencillitos. Las agujas tú no podías rayar como ahora, por ejemplo, unos técnicos tú puedes rayar, el DJ puede echar para atrás, para todo. Antes no podías hacer eso con ese tipo de plato, ¿eh? Si no rayabas el disco o rompías la aguja de la cuestión. Yo fui el segundo DJ de Caracas, en La Haya, y ahí fue que empezaron a aparecer equipos de sonido más sofisticados, que eran los Macintosh, Marantz. Cuando yo llego a Caracas en el año 75, las discotecas lo que se acostumbraba era fijar al techo unas cornetas y de ahí salía todo el sonido. Unos amplificadores Altec, era un coroto así verde, tenían on-off y no tenían sino un montón de tubos atrás. Los llegué a usar en el Insolit. Una de las primeras discotecas que se hizo aquí en el Rosal, que se llamaba el Insolit. Ahí le montamos unas cornetas, eran unas Altec-Lansing coaxiales de 15 pulgadas, enfocadas hacia la pista. No hacia el público, sino hacia la pista, para que se dieran ahí con furia y que los demás pudieran hablar, ¿verdad? Creo que había Macintosh, había una cantidad de equipos, las plantas que daban el poder, etc., que no recuerdo el nombre. Creo que los platos eran Torrens, algo así. Yo tenía 18 años, me atreví a ir al Hotel Meliá Caribe en Caraballeda, a ofrecer mi servicio de alquiler de sonido, y se le fue el DJ una noche de emergencia, entonces querían que yo fuera el DJ. Pero había una particularidad, los tocadiscos que le había vendido este señor eran Torrens, alemanes. Y el tocadisco Torrens no sirve para disc-jockey porque eso es un tocadisco que tiene un motor casi de lavadora. Los disc-jockeys necesitaban hacer scratch, ¿no? Que es el movimiento ese para hacer un disco haga hacia atrás o se mezcle con otro. Y en el Torrens tú cada vez que paras un disco tienes que esperar casi 10 segundos para que el tipo vuelva a agarrar la velocidad. Y lo otro, viejo, que las mezclas eran terribles porque ya veía, apenas paraba el laurómetro y todo el público. Cuando yo me inicio en el año 78 en Miniteca, los mezcladores no tenían monitores. Entonces el mueble que yo le compré a Luis tenía un mezclador, y el mezclador era un Sony MX650 que podía funcionar con batería o un transformadorcito 9 voltios. Ese mezclador pues era elemental, ¿no? Ahí no, olvídate, ahí no había ecualización por canal, si acaso paneo y volumen, ¿no? Es decir, entonces, por supuesto, la mezcla la hacíamos era por oído en las cornetas, y el mejor DJ era el que lograba que la gente estuviera bailando, tenía las dos cornetas del frente, ya no había audífonos, pues tú ibas haciendo la mezcla y cuadrando los tambores de un disco con el otro, y cuando ya lo tenías cuadrado hacías el fade out, pero el truco era ese, la magia era que el público no se diera cuenta, porque si el público se daba cuenta, pues era la excusa para sentarse, ¿no? Y ahí tú perdías como DJ, que eras malo. Yo viajo a finales del 78 y parte del 79 a Nueva York y me traigo de allá unos mezcladores Neumann. Ese fue el primer mezclador para disc jockeys que hubo, que tuvo monitor. Y eso coincidió con los equipos japoneses. La marca Tascam saca la M3, una consola que, bueno, hoy en día todavía si la ves te impacta. La belleza de lo que era esa consola, la cantidad de los botoncitos y que uno veía.
Esa consola también te permitía monitorear entonces por audífonos, te permitía hacer ruteos internos, bueno, todo lo que tú te pudieras imaginar podías hacerlo con esa, tenía muchos recursos. Me voy a tomar la libertad de hacer un comentario. Yo también en esa época estaba comenzando y yo me acuerdo que antes de los Neumann hubo un mezclador muy pequeñito de una marca rarísima, no sé de dónde es, Banco, con B pequeña, Banco. Las tecnologías nuestras de hoy en día estaban naciendo, digamos, pasando de un estado, de una etapa primaria a otra, a pesar de que estamos hablando de que nuestra profesión ronda el siglo antepasado, finales del siglo antepasado. Realmente en los años 70 y 70 es que viene el boom, la masificación de productos. Y en los años 70 las tecnologías nuestras estaban llegando a ser masivas. En esa época, específicamente en el año 78, explota en Venezuela la fiebre de los equipos japoneses, ¿no? Estaban presentes ya desde finales de los 60. Y en el año 78 trabajaba yo, mi primer trabajo en una tienda de sonido que fue Audio Video Caribe, y en ese momento la tienda estaba llena de equipos caseros, ¿no? Pero es que nuestra profesión viene de los equipos caseros. Fíjate que los amplificadores que se usaban para las minitecas primariamente eran equipos caseros, muchos japoneses, inclusive hasta los americanos Macintosh, pero se usaban para las minitecas Sony, Aiwa, Pioneer, Panasonic. Y Audio no tuvo inclusive amplificadores profesionales sino años después, es decir, casi una década después. En las discotecas, pues me he enterado por Kendrick Allen que inclusive en las discotecas venezolanas se instalaron amplificadores Macintosh, que son amplificadores para la casa, para música high-end. Y era porque nuestro medio no tenía amplificadores profesionales de alta potencia. La única gente que hacía eso de manera seria era la gente de Alter Lansing, pero había un problema. Los amplificadores de Alter Lansing, que a pesar de que eran industriales, eran amplificadores de muy poca potencia, de 100 vatios, 150 vatios y 200 vatios más grandotes, ¿no? Entonces, bueno, en altavoces profesionales las marcas eran muy poquitas. La gente más fuerte en Venezuela, como Audiorama era la compañía más grande que alquilaba, Electroboy, pues se conocía mucho música en vivo. Y estaba Alter Lansing, pero Alter Lansing, a pesar de ser equipos para teatro, se vendía mucho en Venezuela para las casas, porque las casas eran muy grandes, eran quintas. Y en tercer lugar teníamos a JBL, que estaba haciendo su camino, comenzando su camino hacia el área profesional, en medio de altavoces gigantes, ¿no? Aquí en Venezuela estoy hablando. En esa época, años 79-80, aparece la JBL Tobogán con las minitecas, que eran doble bajo 15 pulgadas. Aparece una que llamaban la Boquepato. Esa es una trompeta que es muy cerrada, es en horizontal, y de JBL y es muy cerrada la boca, ¿no? Yo siempre me gustó la música, siempre tuve muchos discos, tenía muchos LP y empecé a trabajar como una miniteca. Hicimos una fiesta, yo le pasaba la música, él ponía la música, tenía un par de platos, que lo que hacía era que cambiaba de fono 1 a fono 2 en el amplificador, un amplificador Pioneer que tenía. Ya en el 70 empecé ya en el teatro, pues. Teníamos equipos caseros, si se quieren, para amplificar en el teatro. Teníamos grabadores de reel, que era lo más profesional que había, pero todo se amplificaba con plantas caseras, pues, que para la época eran fuertes, Hitachi, Pioneer, pero eran caseras en sí. Una consola creo que eran de 12 canales, 8 canales, una Tascam. Entonces nosotros compramos 9 amplificadores BA5000, Sansui. Tú tenías unos amplificadores, no eran profesionales, pero eran de alta fidelidad, pero eran muy buenos y muy potentes, que eran los Sansui. Sí, ahí ya estaba creciendo. Se llama BA5000. Ese era un amplificador clase A de tapa, muy pesado. Él eran 500 vatios nada más, pero excelente amplificador, excelente. Eran morados, recuerdo. Y funcionaban. No era una gran cosa, era de alta fidelidad. Tuve los BA5000 y recuerdo que el primer crossover electrónico que tuve fue un SAE, que era variable, de 2 canales. Y lo podías convertir en 3 canales mono. Las salidas RCA era high fidelidad, pero no profesional, lejos de serlo. A partir de allí, ese momento, yo lo digo como muy significativo. El año 78 en Venezuela pasan muchas cosas en nuestro medio. Aparece Tascam con esa fuerza, con consolas
muy profesionales y de bajo costo, accesibles, grabadores de carrete grande, de cinta, open reel. Detrás de ti ahorita tienes uno, por cierto. Y ese grabador tiene 30 y pico de años y no ha entrado a taller ni una sola vez y está operativo. Ayer lo estaba calentando. Ese es el 3300, ese es el grande 10 pulgadas.